¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos o buenas noches, según el horario en el que nos estén viendo. Voy a quitarme los audífonos porque creo que me siento más cómodo ahora sin audífonos. Hay que entender que lo que sucedió el domingo en México, la captura de un líder de un cártel, el Mencho, sacudió el país, como lo hizo también en su momento el intento de captura de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán. Y son momentos que han sido duros, críticos, y sin embargo tratamos nosotros de analizarlos y esperar para dar una opinión y una perspectiva dentro del conflicto que se puede ir generando posteriormente. El día domingo, aproximadamente a las 12 del mediodía, yo había salido, me avisaron para ir a un trabajo. Entonces ese día, normalmente el domingo no es descanso y no hago nada, pero ese día curiosamente me avisaron, así que tuve que salir, estaba afuera, entonces no pude atender el teléfono mucho. Cuando regresé, prácticamente en el trayecto fue que me enteré, no en el trayecto, cuando ya estaba en la casa me enteré que lo que había pasado. Afortunadamente, cuando llegué a mi casa, pues ya estaba el conflicto, al menos ya estaba en casa y podía yo tratar de ver las noticias, ver la información, etcétera. He estado analizando mucho la situación, he estado analizando mucho la situación y tratando de ver información con los compañeros, con todos sobre lo que está sucediendo, lo que está pasando. Y no hay nada que decir más allá de lo que todos ustedes ya saben. Entonces es como un video en el que trato de retroalimentar cierta información que todos ya tenemos. Al menos La Jornada, que es el periódico aquí en México progresista, más o menos progresista, porque también a veces tiene unos bandazos de derecha muy fuertes, muy graves, y escribe: cayeron 25 de la Guardia Nacional en choques con los sicarios del Mencho. 25 de la Guardia Nacional. Y del otro lado fueron bastantes. El, la ciudad donde encontraron al Mencho, que era Jalisco, bueno, ellos son de ahí, pero se llaman Cártel Jalisco Nueva Generación. Ellos aparentemente se movían, tenían como una especie de cabañas donde empezaron a hacer todo el recorrido, siempre se movían obviamente con guardias, con su propia seguridad, el, el Mencho, pero los cazaron y bueno, obviamente Trump es lo que quería. El imperialismo lo hizo con Pablo Escobar, lo ha hecho con otros cárteles que los utiliza y los desecha. Entonces, en este caso, lo hizo con el Chapo, lo hizo con Ovidio, lo hizo con el Mayo y ahora parece que lo hace con el Mencho. No sé si es porque acumulan mucho poder o tienen que cambiar constantemente de mandos, no lo sé. Habría que checar y analizar muy bien esta situación porque sí me parece prudente hacer un análisis del narcotráfico en México. Lo que entendemos es que es una estructura global. Es una estructura global que se está dando, que va desde los bancos, desde el capital financiero y que tiene negocios incluso redituables en el capital industrial también.
para mover todo lo que es este tráfico de drogas. Esto es algo que ya ustedes saben y que nosotros pues no podemos aportarles más allá de la información que tenemos. Sin embargo, ahorita voy a tratar de poner en grande esta nota. A ver, cayeron 25 de la Guardia Nacional. El general que estuvo, o el secretario de la defensa, el Ricardo Trevilla, perdón. Bueno, incluso llorando porque habían muerto 25, ya saben. Vemos de este lado los camionetas quemadas, porque sí hubo como una especie de narcobloqueos. De hecho, en donde vivo, pues que es el sur, que ni siquiera es el estado donde ellos son originarios, pero sí tienen fuerte presencia en muchos estados de la República. Hubo situaciones en las que quemaron algunos vehículos, hubo intentos de quemar varias sucursales del Banco del Bienestar, que es el banco del gobierno. No pasó a más, afortunadamente. Creo que hubo intentos de quemar un Oxxo, es una tienda de conveniencia aquí, pero no pasó a más. Entonces, lo que vemos o lo que nosotros analizamos y lo que los medios están reportando es esto, ¿no? El seguimiento a su pareja fue clave para la captura. Ahora, se habla de una cooperación con Estados Unidos. Aquí ya iniciaron las suspicacias, porque dicen, a ver, tú no tenías información como gobierno mexicano de dónde estaba el Mencho, entonces no tienes inteligencia, no tienes servicios de inteligencia, o qué está pasando con la inteligencia mexicana. Los que dieron la información supuestamente fueron los gringos, al menos es lo que comunica oficialmente el gobierno mexicano, y empezaron las suspicacias. ¿Cuáles fueron esas suspicacias de que fue una operación encubierta, entraron los gringos, se vistieron de militares mexicanos, cosa que no es descabellada porque ya lo han hecho? Acuérdense de la operación Rápido y Furioso, que fue algo similar. Entonces muchos en México dicen que bueno, que ya operan militares gringos en México. Obviamente entran a darles capacitación a los mexicanos, etcétera, cosa que también está mal, y porque necesitas tener una soberanía y parece que no la hay. El equipo de espionaje del ejército mexicano es de Israel, imagínense. Con lo que está saliendo de la lista de Epstein, tener el equipo de espionaje de Israel es una locura, pero bueno. El famoso Pegasus, algo así se llamaba, el equipo de espionaje, que se utilizó durante el gobierno de Peña Nieto. Ahora, ¿qué es lo que está pasando y por qué nosotros creemos importante hacer un comentario sobre esto? La droga va a seguir fluyendo. Es como la cabeza de la hidra, si le cortas la cabeza a uno siguen saliendo otros, entonces otros van a tomar el relevo de estos grupos delictivos, pero entender que el armamento que traen viene de Estados Unidos. Y ese armamento que ellos están utilizando, que viene de Estados Unidos y que están armados hasta los dientes, hemos visto las imágenes cómo estaban armados, genera un problema dentro de nuestro país. No pueden controlar ellos el tráfico de armas o no lo quieren controlar. Lo que nosotros decimos como Ursal es que es el imperialismo financiero y el imperialismo obviamente militar financiero de Estados Unidos el que organiza, arma a los narcos en México y en todo el mundo, pero sobre todo en México, para tener un control, sembrar el terror. Y ya vimos que estos individuos o estas personas o personajes se dedicaban a traficar también con niños, etcétera. Y con lo que sabemos de la lista de Epstein, pues bueno, ya sabemos a dónde iban a parar. Es grave, claro, es grave, es gravísimo. ¿Por qué la gente no despierta?
Bueno, hay una situación de una población que la tienes como zombie, la tienes dormida completamente, entonces no va a reaccionar con nada. Y creo que al menos lo que yo estoy viendo es que sí, la población está muy dormida, muy domesticada incluso podríamos decir. Ya no es el ser humano de los hace 100 años, sino que hubo un proceso. La lista de Epstein está sacando cosas muy interesantes que nosotros ya habíamos dicho y se nos llamaba conspiranoicos y una serie de tonterías más, pero que teníamos fundamento porque no llevamos poco tiempo en esto, sino que llevamos ciertos años en los que hemos estado investigando información que luego desaparece de Internet. Curiosamente desaparece de Internet. Entonces nosotros iniciamos con los chats cuando no existía ni siquiera Facebook. No existía ni siquiera los chats que eran de 59, 60 personas. Entonces ahí empezábamos a hablar y compartir información. Se hablaba de estos temas y ya teníamos mucho de la información que se está dando a conocer ahorita. Nosotros la teníamos porque en México hubo muchas desapariciones de niños, niñas, etcétera, en muchas regiones del país. Se les atribuía al narco, pero luego nos damos cuenta que no solamente era el narcotráfico, sino que ellos hacían la operación, pero se les llevaba a lo que es la isla de Epstein o a los lugares que tenía Epstein, donde incluso ahí en Nuevo México se acaba de saber de una isla que en la que tenían portaaviones, ¿no? Tenían para aterrizar helicópteros, aviones, no sé qué tanto más. Y era donde incluso Epstein estaba planteando como una especie de incubadora de bebés, tener a mujeres ahí como animales, solamente para que sigan reproduciendo niños o procreando niños, no sé. Esa información es pública ahora. ¿Y por qué revelaron esta información ahora? Digamos que es una forma de decirles al mundo lo que ellos hacen y que no les pueden hacer nada. O sea, es parte incluso del poder. Si lo entendemos de esa forma, es parte del poder decirle, mira, puedo hacer esto. Como lo que está diciendo Trump y lo que acaba de decir ayer, puedo hacer esto, me han dado el poder para despedazar cualquier país. Entonces, es una forma de poder, de demostración de poder, donde te vanaglorias del poder que tienes y te emborrachas del mismo poder que tienes, se te sube a la cabeza y es lo que está pasando. De otra forma no me lo explico. También hay quienes dicen, bueno, Irán hizo el hackeo y filtró la información. Otros dicen que fue el Vaticano que hizo el hackeo y filtró la información. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el Mencho? Diría que usted, pues es que están conectados. O sea, no es el Mencho no es una estructura aislada. La organización no es una estructura aislada. Toda organización del crimen organizado no es una estructura aislada, sino que es parte de un conglomerado, de una estructura global. Es más peligroso, o sea, lo que se está haciendo, por ejemplo, en el sionismo en Israel, es tratar de conquistar y dominar el mundo junto con Estados Unidos. Acuérdense que Fidel Castro tenía un texto que se llamaba ¿Quién controla a quién? Estados Unidos, Israel o Israel, Estados Unidos. Parece que Israel está controlando Estados Unidos. Incluso se habla de una operación militar a Irán hoy, en la noche. Se ha hablado desde hace meses. Incluso a veces dicen, bueno, ya no va a pasar, no lo sabemos. Eso decíamos en Venezuela que no iba a pasar y ya vimos que sí pasó. Aquí en política internacional nunca hay que confiarse. Una de las cosas que yo veo en muchos es que se confían y que luego cuando pasan los acontecimientos no saben cómo tomarlos o cómo reaccionar. Nosotros lo que sucedió en Venezuela nos hizo formar la URSAL, la Unión de Repúblicas Socialistas Latinoamericanas, que ahorita les voy a mostrar la imagen a ver si la tengo por acá. A ver, no se ve. Creo que no se está viendo. A ver, ahí está.
esa es la URSAL la que estamos nosotros creando y analizando, porque pues como estrategia sigue siendo muy, muy buena. No surgió de nosotros la idea. Incluso en Brasil que empezó a surgir como meme, como broma, el crear una especie de Unión Soviética, pero latinoamericana. Y nosotros retomamos la idea porque nos parece que es el único elemento, o al menos la única forma de superación del imperialismo. Ahora, dicho todo lo que, el contexto que ustedes ya saben, que tienen la información, habría que preguntarnos por qué en este momento se da la operación en Jalisco para la captura de este líder del crimen organizado. No lo sabemos, no podemos decidir por qué se dio. Al menos yo no tengo esa información para poder decirlo. Hay quienes dicen, bueno, hay que distraer la atención de la lista de Epstein, por eso fueron los Terians. Es lo que se está comentando hasta ahorita. No sabemos, tampoco puedo decir por qué, pero ya se había dicho por Trump que querían hacer un ataque, una intervención a grupos del crimen organizado. Y parece que Claudia Sheinbaum le cumple al menos a Trump, porque ellos celebran, de hecho, aquí mismo en el medio que les estoy compartiendo, lo celebran como positivo, lo celebran como positivo la captura y el posterior abatimiento del Nemesio Ceguera Cervantes, conocido como el Mencho. Así que, bueno, parece que se habla de que ellos hicieron la operación, al menos la inteligencia está reconocida por el gobierno mexicano, que ellos participaron en la inteligencia. Nosotros pensamos que sí, que puede ser, también pudo ser una operación encubierta, no lo sabemos, no sería descabellado pensarlo como les había dicho, pero vamos a ver qué más nos dicen las notas que tenemos aquí. Y confirman identidad del cuerpo del Mencho, García Harfuch, etcétera, ¿no? El miedo provocó ciudades fantasmas en Jalisco. Ayer escuchaba a alguien decir que no era tan grave, que no pasaba nada, etcétera. Bueno, él lo decía obviamente desde su casa y él no vive en Jalisco. Entonces él vive en una zona de cerca de Ciudad de México, creo, Estado de México, no sé, no tengo idea de dónde viva, pero no vive en Jalisco. Entonces decía, no, es el miedo que se está sembrando. Bueno, el miedo, el lunes estuvo muerto aquí en donde vivo. Nadie quiso salir, muy poquito. Yo a mí me tocó salir, pero muy poca gente salió. Entonces, igual tuve que regresar temprano, pero nadie salió. ¿Por qué? Por el miedo a que haya una situación de violencia que el gobierno no iba a poder controlar claramente. Afortunadamente no se dio, pero sí hubo conatos de incendio, intentos de bloquear, etcétera, en varios puntos del país. Eso es lo que nosotros tenemos como información hasta ahora y creo que necesitamos empezar a ir analizando. Por ejemplo, dice, dejó 58 muertos ola de violencia en Jalisco tras deceso del Mencho. 58 muertos, imagínense. Activos solo 7 bloqueos viales en tierras de Jalisco. Luego, este está interesante, dice, tejió o ceguera pactos con bandas en más de 40 países y casi todo Estados Unidos. Y aquí está cómo estaban quemando vandalizaron 50 sucursales del Banco del Bienestar el domingo. ¿No? O sea, todo la información que se tiene, que incluso los medios tienen también, pues bueno, ya la estamos viendo. La de arriba, voy a regresar a la nota de arriba porque es importante, es lo que estábamos diciendo. O sea, obviamente estos grupos tienen una estructura global, bancos que lavan su dinero, incluso empresas actualmente reconocidas que también entran a trabajar. Esto es como la serie que vemos, ¿no? Los pollos hermanos. Tienes que construir una fachada, construir una fachada que se dedique al tráfico, transporte, trasiego y toda la información de producción, distribución también del producto.
Así que, pues obviamente necesitas también que alguien lave el dinero y lo estamos viendo. Ya los medios, obviamente es algo sabido, pero los medios ya lo empiezan a sacar porque antes no lo sacaban. Ahorita como está de moda el tema, lo están sacando. Dice, México debe aumentar esfuerzos contra los cárteles, amaga Trump. Entonces, Trump, a pesar de lo que vio ayer, o sea, de que capturan al máximo líder criminal que existía después del Chapo, el Mayo, etcétera, bueno, pues todavía les dice, tienen que intensificar, lo puso en un tuit en su cuenta de Truth Social, tienen que intensificar, dice, los esfuerzos. O sea, ahí vemos cómo tratan con desdén a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. La verdad es que es lamentable. No solo a la presidenta, sino a todos estos imperialistas son realmente muy... están, como lo dije, embriagados de poder o de fuerza de información, pero necesitamos nosotros controlar esta situación en cuanto a los elementos que tenemos, porque se están dando muchos fenómenos al mismo tiempo. Se dan muchos fenómenos al mismo tiempo que no podemos controlar y que no tenemos la información y que cuando pasen no nos vamos a dar ni siquiera cuenta de lo que está pasando. Este hecho aparentemente no sabemos por qué se dio. Hay que recordar otro elemento que a lo mejor los que nos están viendo en Perú, en otros lugares, no saben. Ayer los compañeros de Perú que estaban preguntando sobre este tema y que por eso me animé también a hacer el video, es para que ellos tengan contexto y tengan información, es que el cártel Jalisco balaceó una vez o intentó asesinar al actual secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch. Y precisamente hoy era secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch en esa época, y la presidenta era jefa de gobierno de la Ciudad de México. Entonces, hoy, presidenta de México, y posteriormente es hoy secretario de Seguridad Pública a nivel nacional. Entonces necesitamos por ejemplo, que tengan esa información, porque muchos dicen acto por venganza, etcétera. Es un elemento que está ahí. Ya lo tenían buscado. Lo que más bien pensamos es de que Trump negoció esto con la presidenta y le prácticamente lo obligó a dar este golpe. Eso es una hipótesis, no la descartamos porque es lo que quería Donald Trump, lo que quería el imperialismo, no sabemos por qué. Y también el tema importante de esto es que nosotros tengamos claro la información que se está dando. Hubo fake news, sí, claro, hubo fake news. Yo escuchaba ayer a alguien que hizo un video porque yo estaba diciendo, a ver, es que se necesita no hizo un video, hizo como un audio en el que yo estaba diciendo que se necesitábamos organizarnos políticamente, pero también militarmente, ¿no? Entonces él empezó a decir que no, que que por qué no te organizas militarmente tú, por qué no tomas las armas tú. Empezó a blofear, empezó a hacer lo que siempre te dicen cuando cuando le dices revélate y te dice revélate tú. Una actitud infantil, ¿no? Como los niños. Entonces yo no me lo puedo tomar muy en serio lo que esta persona comentó, porque a mí se me hace una actitud más infantil, más de berrinche infantil, pero pues no pasa nada. Realmente cada quien tiene derecho a expresar su opinión y lo que nosotros entendemos hasta ahora es de que la organización de los pueblos no solamente se tiene que dar en el plano político, porque el imperialismo está armado hasta los dientes y armados muy pocas, por ejemplo, muy pocas personas pueden aterrorizar a un pueblo de 50,000, 100,000 habitantes, 200,000. Hemos visto pueblos desaparecidos por el crimen
que tuvieron que irse a otro lado por el crimen, ¿no? Y el crimen eran 1,500 o 1,000 nada más armados, desplazan a una población entera, porque no hay organización, porque no hay unión, porque no hay tampoco armamento para defenderse. Y ese es el planteamiento que yo he hecho y que hoy lo estoy repitiendo. Y que no es un planteamiento mío. O sea, lo curioso es de que no es un planteamiento mío, no es un planteamiento, una locura que se me haya ocurrido, no. Es lo que dice Lenin en El Estado y la Revolución, en el que incluso si ustedes leen El Estado y la Revolución, leen a la que fue la compañera de Lenin, Krupskaya, dice algo similar. Obviamente ellos tenían la idea de cuando, por ejemplo, Krupskaya, que fue educadora, fue maestra, me parece, luego educadora o secretaria de educación, una cosa así. Dice cuando los niños o las personas que estás educando, etcétera, ellos asuman el compromiso y empiecen a educar, pues en ese momento tu labor está cumplida. Ahora, el tema aquí con el pueblo armado, ¿no? Cuando el pueblo, la organización de los soviets, en soviets también puede ser, empiece a tomar el poder en sus manos, empiece a brindar seguridad, etcétera, el Estado se extinguirá, ¿no? O sea, no vas a esperar que las instituciones de hoy en día burguesas y que están sometidas al capital empiecen a darnos elementos de justicia, elementos de justicia para el pueblo, entendiendo justicia no solamente como la entiende la mayoría, sino justicia a nivel económico, etcétera, sino que tiene que ser el pueblo que expropia a los expropiadores. Esto no lo puede hacer solamente las masas sin un perfil político, una estructura, un proyecto político, un partido político. Y ese partido político tiene que tener una disciplina. Si no hay, lo que está faltando es disciplina completamente. O sea, la gente quiere leer lo que quiera, quiere hacer lo que quiera. Soy rebelde, soy militante. ¿Por qué me vas a decir tú esto? Que yo lea esto, ¿por qué me vas a mandar? O sea, la gente está en esa actitud. Incluso muchos marxistas están en esa actitud que me parece lamentable porque pues, nunca vamos a llegar a nada si no tenemos estructura. O sea, hay un grupo marxista que es así, ¿no? Bueno, más bien son marxistas aislados que ellos han leído algo o incluso han leído mucho, pero no forman ni a 2, 3 personas. O sea, ni siquiera, o sea, han leído mucho, lo publican, escriben en Twitter, incluso en Facebook, pero jamás los ves dando la cara, haciendo un círculo de estudio. Nunca los ves. Incluso yo les comentaba, oye, ¿por qué no salen del anonimato, etcétera? Den la cara. Dicen que no, bueno. Entonces ahí se van a quedar. Realmente los que no quieren salir del anonimato, ahí se van a quedar. Porque al final, si tú no das la cara, tampoco vas a ser confiable para la población. Y si no tienes una estructura clara, o sea, que ellos quieren hacer un trabajo clandestino, bueno, que lo digan. El problema va a ser cómo te das a conocer. Entonces, ahí entra una contradicción. El trabajo clandestino sí lo hizo en su momento Lenin, pero estaban con la represión brutal del zarismo. Entonces, dentro de los países que hay represión también, puedes hacer un trabajo. Yo estoy dando la cara ahorita. Y pues el riesgo lo asumo. ¿Cuál es el riesgo? Pues el que sea, ¿no? O sea, no por valiente, no por loco lo estoy diciendo, sino que el riesgo, o sea, cuando tú inicias a hablar de temas, cuando estás realmente convencido de los temas, pues ya, que lo que pase, pues tendrá que pasar, ¿no? Y sobre todo que tú estás siendo leal o fiel a tus ideas y a tus pensamientos, entonces es lo que a mí me interesa. El punto que también a nosotros nos convoca dentro de la organización es ese, tener disciplina y crear una estructura. Hay un compañero que está avanzando mucho en este tema, está creando cooperativas, está
y dando los cursos para hacer cooperativas. Entonces yo creo que él está muy bien, está muy movido, me gusta cómo lo está planteando. Los compañeros de Venezuela que se estaban sumando, pues al final, como hubo críticas a Delcy, no se sumaron. O sea, algunos sí, pero otros se fueron. Y es correcto, está bien que, o sea, que ellos, si ellos no creen en el Ursal, adelante. Nosotros estamos abiertos a sumar a diferentes grupos. Por ejemplo, grupos que estén trabajando, etcétera, coordinarnos y empezar a hacer una organización internacional. Lo que muchos le llaman una internacional comunista, yo le llamo la Ursal, pero el nombre es lo de menos. No nos vamos a pelear por el nombre, pero sí se tiene que empezar a trabajar en conjunto, aprovechar estas redes para ir viendo cómo están los demás países. Yo honestamente no puedo hacer esa labor solo, nadie podría hacerla solo. Entonces requiero un equipo para trabajar. Yo, ¿qué hice? La estructura de la Ursal, entonces al compañero le dimos la Secretaría de Economía y él está encargado de hacer las cooperativas, etcétera, darnos toda la información sobre eso y él va a armar su equipo. Yo estoy encargado de propaganda y había otro compañero de formación política, al final desapareció, no participó. Incluso hicimos una transmisión con él, pero luego ya desapareció, entonces dije, bueno, pues no sé qué pasó. No me ha contestado los mensajes, entonces asumo que ya no va a seguir. Y no me dio motivos, no me dio explicación. Entonces es normal que él se quiera proteger también. Lo que nos interesa a nosotros es crear. Yo tomé la de formación política, tomé la de propaganda y estoy encargado de la disciplina también del grupo. Son demasiadas tareas. Necesitamos manos, es lo que necesitamos. No necesitamos terapia solamente. Nos encanta el debate, nos encanta estar hablando, pero cuando necesitamos pasar a la acción no lo hacemos. Entonces, eso es lo que estamos requiriendo. Ahora, al menos ya les conté un poquito de lo que es la Ursal. Voy a ver qué más tenemos, porque hay notas interesantes. Esta está buena. Dice, pago por autos incendiados no será general, aseguradoras. Las aseguradoras son un robo a mano armada que tenemos que cambiar. Es un robo total esto de las aseguradoras, pero vean, pasa una situación grave y te dicen que, pues, que no van a responder. Los autos quemados, que quemaron autos de la gente, hay videos donde se ve que están bajando a la gente de los autos para quemarlos o utilizarlos. Pues la aseguradora dice que no te cubre eso. Entonces, ¿quién va a responder por los daños? A tus propiedades, a tus vehículos, ¿quién va a responder? Esa es la pregunta. Y cuando llegas a una situación en la que, por ejemplo, la que tenemos ahorita en México de violencia, inseguridad, etcétera, que no es de ahorita. Esta, por ejemplo, de Elon Musk, que pues mandó un tuit en contra de Claudia Sheinbaum, diciendo que ella respondía a sus patrones, etcétera. Bueno, no sabemos realmente qué es lo que esté pasando con Elon Musk, siempre hace lo mismo. Le juega mucho al vivo y realmente pues es una persona que está completamente tirado al fascismo, pero yo diría la ultraderecha porque el fascismo también, ahí tengo mis consideraciones en a qué llamamos fascismo, pero está tirado a la ultraderecha y es de lo peor que tenemos. O sea, cualquier persona, de los millonarios ya vimos que son caníbales, que son pedófilos, que son de todo. Pero cualquier persona que esté haciendo esto, lo que hace Elon Musk, pues bueno, está tratando de meterse en los países, utilizar ese poder que tiene satélites, Twitter, el poder económico, ¿no? Para estar provocando. ¿Hay un intento de golpe a la presidenta Claudia Sheinbaum? Claro. ¿Por qué? Porque el imperialismo busca generar inestabilidad en los países. Esa es su política. Entonces, hace confrontar a grupos dentro del país. En todos los países confronta a grupos.
confronta a un grupo con otro, luego va armando otro, luego va organizando otro. Es lo que hacía el USAID y la CIA también. Les financia y con dinero y quiere generar esos conflictos dentro de los países para dividirlos y luego tomarlos más fácilmente. Es lo que se está intentando hacer en México, ¿no? Y se está tratando de sembrar la idea que existe un narcogobierno, que etcétera. Ahora, el narco tiene tomadas las instituciones. En cierta forma, el crimen, la corrupción sigue, el crimen sigue operando, etcétera, etcétera. No hay una confianza de la ciudadanía a la policía, porque la solución se va a dar cuando el pueblo está armado. O sea, el pueblo es el que va a defender el territorio, cosa que Morena no está haciendo. No está armando al pueblo, está confiando en el ejército, la marina y la Guardia Nacional y las policías locales que ya sabemos que son súper corruptas. Ah, bueno, y la fiscalía, ¿para qué les cuento? Entonces, el hecho de confiar en las Fuerzas Armadas solamente, que debe de haber patriotas y gente con convicción ahí, no lo dudo, pero históricamente también hay traidores y son fáciles presas también de la traición. Alguien puede argumentar, no, también el pueblo son traidores, sí, claro, pero el problema es cuando tienes a la mayoría ejerciendo la violencia, la dictadura del proletariado, la mayoría ejerciendo la violencia contra la minoría de la burguesía. Eso ya es otra cosa, y eso no hay en México. Y yo creo que actualmente en ningún país. ¿Por qué no la hay? ¿O por qué no hay esta situación? Que también nosotros le llamamos democracia directa, soviets, como quieran llamarle, porque el nombre, que le pongan el nombre que quieran. Al final, lo que importa es lo que se va a hacer operativamente. Yo sí veo una situación complicada. Veo una situación complicada en cuanto al el marxismo con los leftcoms, que son los comunistas de izquierda, pues bueno, están tirados al imperialismo. Ellos apoyan las políticas del imperialismo como lo vimos en Irán. Así que mi solución, o nuestra solución, porque ya empiezo a hablar muy personalista, déjenme les vuelvo a poner el loguito de la Ursal, a ver si lo logran ver. No sé si lo están viendo. Creo que no se está. Voy a tener que, a ver. Captura de, a ver. No sé si lo están viendo. Espero que lo estén viendo, el loguito del Ursal, porque está muy padre, está muy bueno. Este logo del Ursal, pues nuestra propuesta es esta. Y la propuesta es esta. El logo de la Ursal es este, así que yo no les puedo proponer otra cosa que no sea la Unión de Repúblicas Socialistas de América Latina. La Unión de Repúblicas Socialistas de América Latina o de Latinoamérica, como quieran llamarla. Quienes dicen no le llames Latinoamérica, llámale Hispanoamérica, como quieran. La verdad es que yo no sé cómo llamarle. El punto es que tenemos que empezar por algo. Es un plan de crear, digamos, repúblicas socialistas y unirnos en un solo bloque como fue la Unión Soviética. Cada país va a tomar el poder político y luego pues nos vamos a unir en un solo bloque. Eso es lo que pretendemos, es lo que queremos hacer. Y el camino es arduo, sí es arduo, pero al menos hay propuesta y hay proyecto antiimperialista, cosa que yo estoy viendo poco en los grupos comunistas y marxistas en general. Entiendo que hay grupos que tienen ahí una propuesta, pero es muy poco comentada o difundida. Entonces yo voy a estar a cargo de propaganda
voy a estar a cargo de la formación política, asumir dos responsabilidades. Obviamente, si alguien quiere participar adelante, necesitamos manos. Y vamos a estar dándole con todo, con ganas, con toda la información que vamos recopilando. Yo lo que espero, ya para no alargar más este video, es que podamos construir una unión de repúblicas socialistas latinoamericanas o de América Latina y que podamos superar el imperialismo, que dejemos de trabajar 15, 14, 12 horas, que dejemos de, los seres humanos dejen de sufrir por no tener que comer, que deje de existir un genocidio en Palestina o en cualquier parte del mundo, que dejen de bloquear y asfixiar a Cuba, que eliminemos el crimen organizado. Y luego vamos a presentar un programa de la URSAL, luego lo vamos a presentar, de hecho ya lo estamos trabajando, pero la solución, y con eso concluyo, la solución al crimen organizado no es solamente agarrar a los capos, sino desarticular toda la estructura global financiera que tienen estos mismos capos y que también están sometidos, estos capos son empleados del imperialismo en Estados Unidos, que son quienes lo arman, y que el imperialismo pues nos mete grupos como lo hizo con los de Al Qaeda para dividir al país y que haya violencia y que haya terror, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la única solución es crear la Unión de Repúblicas Socialistas Latinoamericanas. Es la única solución al crimen. Que el pueblo esté armado. Porque de otra forma no entienden. O sea, no van a entender a la buena, no van a entender. O sea, con este discurso que estoy dando, pues me van a querer colgar. Pero no van a entender a la buena. Hay que utilizar la fuerza. Y la fuerza es para los explotadores. La fuerza es contra la burguesía. La violencia revolucionaria es contra los que están haciendo que el pueblo sufra carencias económicas cuando tenemos fuerzas productivas tremendas. Están hablando de que hay inteligencia artificial, hay casi robots y seguimos trabajando 14 horas. Es una contradicción. Las máquinas trabajando para los seres humanos, eso es parte del comunismo. Y el desarrollo de las fuerzas productivas, claramente nosotros vamos a desarrollar las fuerzas productivas, pero no solamente es desarrollo de las fuerzas productivas, es crear las condiciones. Muchos dicen, el debate que ayer entró un debate, ¿no? El debate de ayer era, no, es que hay que esperar las condiciones, no hay condiciones. Hay que crear las condiciones. Entonces me acusaron a mí de foquismo. Dicen, no, eso es foquismo. No. Bueno, ¿y qué están proponiendo ellos? ¿Esperar? No, es que cuando tengan conciencia de clase y hay que crear el partido. Bueno, llevan 200 años creando el partido, o mínimo 100, porque de Lenin para aquí, y no han podido. Y los únicos movimientos que curiosamente han sido exitosos han sido los que fueron revoluciones armadas, cuando el pueblo se armó. China, Mao Zedong, la Revolución Rusa con Lenin, la Revolución Mexicana, curiosamente, y los procesos que fueron de completamente un fracaso fueron los que no eran violentos, como el 68 en México, que lo ahogaron en sangre. Revisen la historia. Revisen la historia. La Revolución Cubana fue exitosa porque fue un movimiento armado, tuvo apoyo de las masas del pueblo en Cuba, claramente hubo huelgas. O sea, he leído la historia. Hubo huelgas, hubo manifestaciones. Claramente entiendo la táctica, que hay distintas tácticas y la estrategia. Pero negar, yo no niego las diferentes tácticas,
ni las diferentes estrategias. Pero ellos sí acusan a alguien cuando les dice hay que empezar a organizarnos, a unirnos de forma militar. No, foquismo, tú quieres una aventura militar, 100 personas. No, cabrón, les estoy diciendo todo el continente. ¿Qué esperan? O sea, ¿en dónde plantea? Ni el Che Guevara planteaba una aventura de ese tipo. En su librito o pequeño escrito de la guerra de guerrillas, bueno, pequeño entre comillas, pero el primer capítulo lo aclara y dice hay que agotar todas las formas políticas, la vía electoral hay que agotarla y todas las vías para que la gente se convenza de que por ahí ya no se puede más y hay que pasar a la lucha armada. Ahora, ¿en este momento vas a pasar a la lucha armada? No. ¿Se va a dar en algún momento? Se tiene que dar porque si no, el socialismo y posteriormente el comunismo nacen muertos si no hay lucha armada. Esto Lenin lo dijo, lo discutió mucho en el Estado de la Revolución. Con Kautsky, a Kautsky le pone una repasada porque Kautsky negaba la violencia, la empieza a negar la violencia revolucionaria. Entonces Lenin le pone una repasada. Entonces lo que nosotros decimos es crear la URSAL para ya concluir el video y empezar a crear una estructura, a trabajar con disciplina, delegar responsabilidades, porque si no lo tenemos, no vamos a empezar a trabajar. Hablan del partido, pero no construyen nada. O sea, ¿qué están construyendo? Entonces, yo quisiera verlo, o sea, yo hablo del partido, el que me estuvo criticando ayer, que no sé su nombre, una disculpa, pero hay varios que ya me están, y no es de ahorita, por la página de Neomarxismo, que a veces tiene buena difusión, y que es una página que luego se quejan, ¿y por qué neomarxismo? Pues para empezar surge como broma, ¿no? El neomarxismo surge como broma, pero al final le dejé el nombre porque me pareció curioso, porque empezaba precisamente a criticar eso, ¿no? El neomarxismo, a criticar las tendencias posmodernas que se estaban dando dentro del marxismo. Sin embargo, como ustedes saben, yo nunca me asumo como etiqueta, yo no me pongo etiqueta, es decir, yo soy marxista, no. Yo soy una persona que está tratando de cambiar el sistema. He leído los 2 tomos del Capital y estoy por el tomo 3. Entonces, y estoy volviendo a leer el tomo 1, etcétera. Hemos hecho círculos del Capital. Hemos leído algo regular. Hay quienes han leído mucho más claramente, pero creo que tengo los elementos para poder plantear esta organización. No va a depender de mí, va a depender de si la gente me apoya o no me apoya, si construimos algo juntos o no lo construimos. Entonces, la invitación está, todo el que se quiera sumar se contacta, ya saben cómo contactarnos y adelante. Eso es lo que les puedo decir. Pues les mando un saludo, un abrazo a todos. Nos seguimos viendo. Hasta la próxima.